Shabbat Shalom, buenas noches a todos los que están aquí, los que están por internet, gracias por conectarse. En esta noche comenzamos un libro nuevo, el libro de Éxodo o Shemot, como se dice en hebreo. Así que antes de comenzar, voy a leer la bendición para el estudio de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Así que de nuevo comenzamos un libro nuevo, el libro de Éxodo o el libro de Shemot, como es en hebreo, que significa nombres. Shemot significa nombres y se encuentra en Éxodo capítulo 1, verso 1 al capítulo 6, verso 1. Pero antes de comenzar a leer, quiero darles un trasfondo cultural con respecto al libro de Éxodo. Primeramente, que el nombre Éxodo proviene del griego Éxodos a Egipto. Éxodos a Egipto, que significa partida de Egipto. Y en el hebreo es el Sefer Ve'ele Shemot. Sefer Ve'ele Shemot, que significa el libro de los nombres. ¿Okay? Así que recuerden que en el judaísmo lo que hacen es que usualmente utilizan la primera palabra, primera frase de un verso y con eso le dan el título al libro. Así que Shemot significa nombres. Y el libro de Shemot es una continuación del libro de Bereshit o el libro de Génesis, donde tenemos que los judíos o Jacob pasa con toda su familia a Egipto y en Egipto Dios los convierte en una nación, o sea que pasan de ser familia a convertirse en la nación de Israel. Y refleja el libro de Éxodo un periodo de transición donde las promesas dadas en Bereshit o en Génesis se cumplen en el libro de Shemot. Así que de nuevo es una transición donde vemos que las promesas que Dios le dio a Abraham, Jacob, Isaac y Jacob se comienzan a cumplirse en el libro de Shemot. Y además de eso, recuerden que entre las promesas que Dios le dio es que el pueblo se iba a fructificar, a multiplicar, a crecer, a ser numerosos. Y cuando comencemos a leer el primer capítulo, vamos a ver que esa es una de las bendiciones con la cual Dios comienza en el libro de Éxodo a cumplirse. No tan solo eso, que también el libro de Éxodo es un libro de redención. Libro de redención y un libro donde Dios hace el pacto con la nación. Recuerden que primero había hecho pacto con individuos como Abraham, Isaac y Jacob, pero en el libro de Éxodo vamos a ver que Dios hace pacto con la nación completa de Israel. Y una de las cosas que tenemos que entender es que el libro de Éxodo no es un libro de historia, no es un libro de historia. El libro de Éxodo se enfoca más bien en los eventos que ocurre entre Dios y su pueblo más que en la historia misma. Por eso a veces vemos que hay conflicto en sentido de que muchas personas, algunos académicos dicen que la Biblia se contradice porque en un sitio dan una fecha o dicen unas cosas y en otros libros dicen otras. Y el problema es que están mirando los libros de la Torá con un enfoque greco-romano, buscando detalles de historia, cuando la Biblia no es un libro de historia. Hay historia, pero no es un libro de historia. Igualmente, tampoco es un libro de ciencia, pero hay ciencia en la Biblia. Por lo tanto, tenemos que ver el enfoque que Dios le da cuando está presentando su palabra. Y una de las cosas que vemos que por qué no es un libro de historia es, por ejemplo, en ningún momento en el libro de Éxodo se nombra el faraón con el cual Dios está lidiando, con el cual el pueblo está lidiando, siempre llaman faraón. Tampoco nos da fechas exactas
fechas exactas. Por lo tanto, hay conflicto entre los académicos que dicen que posiblemente esto ocurrió en el siglo XV antes de la era común o en el siglo XIII antes de la era común. O sea que no hay, por lo menos en la historia, en la literatura egipcia, no hay un documento que identifique al pueblo de Israel como tal y que identifique lo que vamos a leer en el libro de Éxodo. Eso no significa que no sucedió. Lo que pasa es que lo más probable, Egipto, igual que cualquier nación, igual que cualquier rey, no van a escribir de sus fracasos y no van a escribir de que un pueblo como Israel destruyó a Egipto. Lo que hacen los reyes, lo que hacen las personas líderes de las naciones es que escriben sus victorias, escriben cuando en milicia tienen una gran victoria o una gran conquista, pero no vas a encontrar en ninguna literatura que reyes mismos digan, siendo Egipto lo que es, con tantos dioses que digan, no, el Dios del pueblo de Israel, el Dios de un pueblo esclavo, liquidó a Egipto, liquidó a Faraón y liquidó a su pueblo. Por lo tanto, no existe en la literatura egipcia el recuento del éxodo, pero sí sabemos que sucedió. ¿Y qué cosas nos deja saber que sucedió? Por ejemplo, el nombre de Moisés. El nombre de Moisés, Moshe, es un nombre egipcio, no es hebreo. Moshe proviene de raíz egipcia, donde significa hijo de o nacido de. Por ejemplo, Ramesés, las últimas letras del nombre Ramesés, que es la MSS, significa hijo de Ra, Ramesés, hijo de Ra. O sea que el nombre de Moisés o Moshe significa hijo de o nacido de, que era un tipo de, las letras se usaban, se le añadían a los nombres de los faraones, indicando que ese faraón era hijo de tal dios. Recuerden que a los faraones se le veían como hijos de dioses o como dioses mismos. Pero en el hebreo, esa sigla, esa raíz de M, bueno, es realmente en hebreo es MSHS, Moshe, significa sacado, sacado de las aguas. O sea que en ambas formas, ya sea como raíz de egipcia o hebrea, tiene sentido, porque aunque Moshe no era hijo de un dios de los de Egipto, sí es hijo de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Otra cosa es que existe en la literatura egipcia que a las personas que eran semitas, que eran del noroeste, o sea, al norte de Egipto, le llamaban asiáticos. Entonces, hablan de asiáticos, hablan de personas que eran semitas, que eran muchas veces usados para la labor, en la construcción de palacios, en la construcción de fortalezas por los faraones. Y es posible que dentro de ese grupo que ellos nombran asiáticos se incluya Israel, pero como tal no mencionan a Israel hasta el año más o menos en una de las tablas que ellos encontraron de un tal Ramesés el segundo, que es del año 1279 al 1213 antes de la era común, mencionan al hijo de él, en el cual el hijo de él habla de que tuvo una victoria sobre un pueblo sedentario llamado Israel, que vivía en Canaán. Porque ustedes tienen que recordar que hubo un momento en que Egipto dominó todo el área de Canaán. Llegó un tiempo en que tenían dominio sobre la tierra de Canaán. Y el hijo de Ramesés era Merneptah. Y él escribe de que él tuvo victoria sobre un pueblo llamado Israel. Otra cosa que los académicos dicen es que el libro de Éxodo fue escrito por varios autores, porque ellos dicen que hay ciertas cosas que no concuerdan. Pero sabemos, sobre todo en la fe judía, en la creencia judía, es que toda la Torah fue escrita por Moisés, por Moshe. O sea, Dios le dictó la Torah y él escribió, más o menos fue como un secretario de Hashem. Pero los académicos
tienen sus teorías, ¿no? Que fue escrito por lo que ellos llaman el grupo Priestley o sacerdote o los yahwistas, o se le tienen diferentes nombres, supuestamente diferentes autores. Pero aún Yeshua mismo dijo que la Torá de Moisés, la Torá de Moisés fue escrita por Moisés, sabemos que es así. De nuevo, si estudian la Biblia con un enfoque greco-romano, hay cosas que no van a hacer sentido. Pero cuando uno la estudia con el enfoque judío, con el enfoque hebreo, como tiene que ser, ya que es un libro hebreo, escrito en hebreo para un pueblo hebreo, una cultura hebrea, es de la única forma que podemos entenderla. Otra cosa es que en el libro de Éxodo encontramos casi la mayoría de las creencias judías que son fundamentales. Por ejemplo, que Moisés fue el que escribió la Torá dictada por Hashem mismo a Moisés. Número 2, el libro habla de la redención de Egipto, del pueblo de Israel, como una nación fue redimida de Egipto. Y esa redención la celebramos todos los años a través de la festividad de Pesaj. En el libro de Éxodo, por lo tanto, encontramos la fiesta de Pesaj y los rituales asociados con la fiesta del Pesaj, que es cuando hacemos el Seder, la comida del Pesaj. También los mandamientos, todos los mandamientos dados en Éxodo, todavía están vigentes, eso sigue vigente y se reconocen. Sabemos que son 613 mandamientos. También habla de la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, que conmemoramos que la Torá fue dada al pueblo de Israel. También en el libro de Éxodo se encuentra el uso de los tefilín. Recuerden que cuando se le dan los mandamientos, que Dios dice que llevar el mandamiento entre los ojos y en los brazos, en la mano, o sea, y de ahí es donde proviene el tefilín. También tenemos que en el libro de Éxodo es el comienzo del pacto con el pueblo. Por lo tanto, el libro de Éxodo tiene una base fundamental en términos de las creencias de todo el pueblo judío de Israel. Si quería simplemente hablarle de esas cositas para que tengan una idea, que el libro de Shemot es bien importante. Así que vayamos al primer capítulo de Éxodo, en el verso 1, donde comienza diciendo: estos son los nombres, Shemot, de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Recuerden que el número 70 aquí es simbólico porque sabemos que realmente bajaron más de 70 personas. Es un número que significa plenitud, que están completos, tiene que ver con santidad. Y José estaba en Egipto y murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación, todos murieron, todos los que habían bajado de Canaán con Jacob. Y recuerden que ya José estaba, cuando dice toda su generación, tiene que ver con ese grupo original, con el Israel original, las tribus originales. Y dice en el verso 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron conforme a una de las promesas que Dios le dio a Abraham. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. O sea, sabemos que literalmente no fue que llenó toda la tierra de Egipto, pero eran tan numerosos que era como si hubieran llenado la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. En otras palabras, que este faraón nuevo que se levanta no reconoce, la familia de José no reconoce lo que José hizo, a pesar de que sabemos que siendo quien era José, tenía que haber archivos, tenía que haber memorial de todas las cosas que José hizo, porque él era el segundo en comando después de Faraón. Pero a este individuo no le dio la gana de reconocer a José y los descendientes de Israel. Y dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. En lo que se familiariza o en lo que se enfoca este faraón es
que son demasiado, ya son demasiada gente, ya han crecido demasiado. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea, le tienen miedo, le tienen temor porque son un gran número y piensan que ya que es un pueblo, que su origen no es Egipto, que su origen es Israel, la tierra de Canaán, temen que se una a enemigos. Verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Ahí si ven el Mesés es al final, es de donde proviene el nombre de Moshe, hijo de Ra. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. A pesar de que lo estaban oprimiendo, dándole labor extrema, ellos seguían multiplicando porque ellos pensaban que quizás al tenerlo tan entretenido en trabajo, no van a tener tiempo de criar familia. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. O sea, una cosa es que tú tengas siervos y hagan el trabajo para ti, pero otra cosa es que tú los maltrates, que tú abuses de ellos, que tú los oprimas, que tú seas cruel con ellos. Eso es injusticia y tenemos que recordar que nuestro Dios está en contra de todo tipo de injusticia, ya sea con su pueblo o con otra nación. Nuestro rey no está de acuerdo con ningún tipo de injusticia. Y aquí a Egipto se le fue la mano, porque recuerden que Dios usa naciones para castigar naciones, pero una cosa es que estén como esclavos y otra cosa que tras que son esclavizados también sean oprimidos, que sean maltratados. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, o sea, era costumbre en esta cultura en Egipto, cada vez que había una mujer a parir, se enviaban siempre dos parteras. ¿Por qué? Porque una se iba detrás de la mujer para aguantarla, porque usualmente daban a luz arrodilladas o en una silla especial que las sentaban, y entonces mientras una aguantaba, la otra ayudaba a sacar el bebé, pues siempre la enviaban en parejas. Es también que se entiende que el nombre Cifra y Fua eran nombres hebreos, por lo tanto da a entender que estas mujeres o eran descendientes hebreas de José o eran semitas, o sea, de la rama de los semitas, de otros semitas que habían llegado a Egipto. Pero entonces Faraón secretamente, esto es en secreto, les pide lo siguiente: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, o sea, varón, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Por qué? Porque el varón, ellos temen que crece, se convierte en soldado, se convierte en enemigo y puede derribar al rey Faraón. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. O sea, que ellas tuvieron más temor del Dios de Israel que al mismo Faraón, porque ellas entendían que ir en contra de un mandato de Dios iba a traerle consecuencias negativas. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Por lo tanto, recibieron bendición por preservarle la vida a los niños en vez de matarlo como había pedido Faraón. Pero ¿qué sucede? Ya el mandato no es en secreto, ahora el mandato se vuelve un mandato público. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo,
diciendo, echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. O sea que aquí está enviando que cada vez que los egipcios vean que los hebreos tienen hijos varones, que los tiren al río. ¿Qué río? El río Nilo. Recuerden que en el antiguo Medio Oriente esto se conocía como juicio por aguas. Y en otras ocasiones he hablado de esto, en que era lo siguiente: si alguien se entendía que era, por ejemplo, estaba a traición o estaba haciendo algo en contra del rey, a esa persona le amarraban las manos y los pies y los tiraban al río. Y si la persona sobrevivía, porque recuerden que ellos entienden que debajo de las aguas es el mundo de los muertos y existen dioses. Entonces, al tirarlo al agua, los dioses de esas aguas, en este caso el dios Nilo, porque el río Nilo para ellos es un dios, juzgaría al individuo. Si el individuo era culpable, pues no se podía soltar y se ahogaba. Pero si se soltaba y sobrevivía a las aguas, se entendía que ese individuo era inocente, que no tenía nada en contra de Faraón. Pero imagínense bebés recién nacidos que los tiran al río Nilo, que estaba lleno de cocodrilos y de hipopótamos. ¿Ustedes creen que esas criaturas iban a sobrevivir? Entonces ellos interpretaban que eran culpables, que realmente querían hacerle daño a Faraón. Por lo tanto, tiran los niños al agua para matarlos y se ahogan y mueren. Y sabemos que hasta cierto punto es irónico, porque vamos a ver que en el futuro, ¿cómo es que muere Faraón? Persiguiendo a los egipcios, ahogado. Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea que son levitas ambos. La que concibió y dio a luz a un hijo, y viendo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Recuerden que aquí la palabra hermoso es la palabra tov. Tov, que se traduce, aquí lo traducen como hermoso, en otras traducciones como bueno. Pero recuerden que la palabra tov significa que ese niño estaba completo, con todo el potencial necesario para llevar a cabo el propósito, la función, el rol que ya Dios había implantado en él. Entonces ella lo esconde por 3 meses. Recordemos que los números en la Biblia son simbólicos y significan algo. El número 3, conforme al entendimiento del templo, no conforme al cristianismo, significa redención, restauración y nueva vida. El número 3 tiene que ver con redención, restauración y nueva vida. Por lo tanto, cuando ella le esconda 3 meses, ya ahí Dios está indicando, ya eso es lo que llaman un remés, alude a que sabemos que ese niño viene ya con intención para restauración y redención. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Aquí la palabra arquilla en el hebreo es la palabra teva, que donde únicamente se usa de nuevo que se usó primeramente fue cuando Noé construyó el arca. O sea que teva, Noé construyó un arca que era para redención de un remanente, y aquí un teva que es para restauración y salvación de un remanente, que es Moisés. Y lo tiró a la orilla del río, que es río, de nuevo el Nilo. Y en este tiempo, en esta cultura, si ustedes leen, habían otros cuentos de niños también salvados por las aguas. O sea, hay otros cuentos y parecidos a lo que sucedió con Moisés. Lo único que, a diferencia de la historia de Moisés, fue salvado con un propósito, mientras que las historias otras que ellos hablan de otras salvaciones de otros niños en las aguas tiene que ver con peleas con los dioses de ellos. ¿Okay? Por aquí es con respecto a Moisés de parte de Hashem. Y dice, y una hermana suya, que sabemos que es Miriam, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal
y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, sabiendo que es un niño hebreo, la misma hija de Faraón que había dicho que mataran a todos los varones hebreos, ella salva a ese niño. Y como estábamos hablando hace ratito, que vemos que aquí las personas que han estado en contra de lo que estableció del decreto de Faraón son mujeres todas. Tenemos las parteras se fueron en contra del decreto de Faraón. Tenemos que la madre de Moisés se va en contra del decreto de Faraón y pone a su niño en una arquilla y lo pone en el agua. Estoy segura que Dios le dijo cómo hacerlo, porque imagínense el río Nilo lleno de cocodrilos y de hipopótamos, ese niño en una arquilla que estaba bien preparada para que no entrara agua, se salva. Tenemos a Miriam, su hermana, está pendiente según él va va bajando por las aguas. Después tenemos la misma hija de Faraón, también se va en contra del decreto de su padre. Por lo tanto, aquí todas mujeres en contra de Faraón. ¿Por qué? Porque las mujeres simboliza sabiduría, simboliza el Espíritu Santo. Por lo tanto, sabemos que todo esto es plan de Dios. Pero ella tuvo compasión de él y dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Por qué sabía que era de los niños de los hebreos? Lo más probable, la circuncisión, estaba circuncidado. Número 2, lo más probable que los padres, los levitas, los pusieron en algún tipo de vestimenta que quizá era reconocida de la ropa hebrea, algo quizá como un talit o algo que era distintivo del pueblo de Israel. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Porque ella viene y le plantea esta solución? Porque era costumbre en Egipto que cuando personas, por ejemplo, del reinado, pudientes o personas que estaban tan ocupadas que no podían atender a sus niños, pues entonces buscaban una mujer que estuviera amamantando a sus hijos o que quizás parió y perdió su bebé, pero producía leche para que cuidara de los hijos de estas otras personas. O sea que esto era una costumbre, esto no era nada nuevo, que cuando la niña Miriam le plantea esta situación, pues era aceptable. Y dice, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Su propia madre vuelve y recibe a su hijo, lo cuida, lo atiende. Y no tan solo eso, le están pagando por hacerlo. Que la hija de Faraón ni siquiera sabía que era su madre. Pero ella lo cría. ¿Y cuál es lo importante de esto? Son levitas. ¿Qué usted cree que esa madre le está enseñando a ese niño mientras lo está meciendo y dándole, amamantándolo? O sea, ¿de qué le está hablando? ¿De qué le está diciendo? O sea, de su origen le está hablando del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se está hablando de lo que vamos a ver que luego Moisés va a recordar. Y dice, cuando el niño creció, que usualmente los niños eran amamantados por lo menos por 3 años. De nuevo, el número 3, lo más probable, Moisés fue devuelto a la hija de Faraón a la edad de 3 años. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó, legalmente adoptó a Moisés y le puso por nombre Moisés, diciendo porque de las aguas lo saqué. Ahora, esa definición de porque de las aguas lo saqué, la definición hebrea, no egipcia. Porque yo estoy segura que la hija de Faraón no sabía, quizás sabía hebreo, pero su intención de llamarlo Moisés no fue porque era hebreo, sino porque entendía que era hijo de un Dios. No sabemos a qué Dios ella se refiere, pero nosotros sí sabemos al Dios de quien Moisés era hijo, así que lo adopta. Y le da por nombre Moisés. Es interesante que nunca sabemos qué nombre le dieron sus padres levitas. O sea, el nombre original de Moisés no se sabe.
Verso 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, o sea, ya han pasado años, lo tenemos de bebé, de 3 añitos, ya de momento está hecho un adulto. Dice, en aquellos días, y antes de seguir con esto, recuerden que Moisés fue criado en una cultura de las más grandes en todo el Medio Oriente de todo este tiempo. La cultura egipcia fue una cultura bien, bien sabia. Eran doctos en letras, en medicina, en la ciencia, en legalidad, en la milicia. O sea que él recibió una educación la mejor de aquel tiempo. Lógico, ¿por qué? Porque Dios lo estaba preparando. O sea que, y Moisés tenía que saber varios lenguajes, tenía que saber de comercio. ¿Por qué? Porque siendo hijo de la hija de Faraón, y usualmente las hijas en aquel tiempo de los faraones tenían un estatus alto, eran las hijas conjuntamente. Si por ejemplo, si Faraón era viudo, a quien llamaba para que le diera consejo, a quien llamaba para que lo ayudara a reinar era a su hija. Por lo tanto, cuando mencionan a esta como la hija de Faraón, lo más probable esta niña, esta muchacha, tenía un rol importante ante los ojos de su padre. Era una persona que podía influir a su papá. Por lo tanto, lo más probable que Moisés pudo haber sido un faraón si las cosas no hubieran sido como sabemos que fueron. En aquellos días, verso 11 dice, sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. O sea, él entiende que esa gente es familia, que son familias de él. ¿Por qué? Porque su mamá, estoy segura que le hizo el cuento de todo lo que pasó con él. O sea, que él sabía quién eran esas personas. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio, le escondió en la arena. O sea, él quiso llevar en sus propias manos la justicia. Recuerden que ya en él Dios ha puesto eso, ese deseo de hacer justicia, ese deseo de traer liberación, ese deseo de traer redención. Y cuando él ve la crueldad con la cual están siendo tratados sus hermanos, él hace justicia, pero toma la justicia en sus propias manos y mata al egipcio y lo esconde. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. O sea, él pensó que nadie se había dado cuenta de lo que él había hecho con el egipcio, porque él mira para todas partes, piensa que nadie lo está velando, mata al egipcio, lo entierra en la arena y sigue como si nada. Pero sí no quedó oculto lo que él había hecho. Entonces estos 2 individuos hebreos le dicen, ¿acaso tú eres príncipe y juez? Bueno, no por ahora, pero sabemos que sí lo será en el futuro. Y dice Moisés, tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, porque recuerden que Moisés, aunque era hijo adoptivo de la hija de Faraón, no era un natural de Egipto, era un descendiente de esclavos. Realmente era un nadie para Faraón, pero como su hija lo había adoptado, pues él hasta que aprovechó que Moisés hizo lo que hizo para entonces ir en contra de él, para matarlo. ¿Por qué? Porque ese era el plan original de Faraón. Procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Recuerden que los madianitas provienen de Abraham con Ketura, cuando tuvo a Ketura por esposa. Estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Interesante, un pozo.
Siempre es un pozo. De nuevo, las aguas. Y mujeres, aguas tiene que ver con Torah, aguas de salvación, las mujeres con sabiduría. Y luego tenemos de nuevo el número 7 hijas. 7 tiene que ver con plenitud, que es completo, tiene que ver con santidad, tiene que ver con el templo. Y cuando dice 7 hijas, nos da a entender que este individuo, que este sacerdote de Madián, no tenía hijos varones. Y eso es importante porque va a pasar con Moisés lo que pasó con Jacob cuando llega donde Labán. Labán, cuando Jacob llega, Labán no tenía hijos varones, solamente a sus 2 hijas. Y luego es que tiene hijos varones. Y Labán adopta a Jacob. Aquí, el papá de esta muchacha adopta entonces a Moisés. Y dice, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió. ¿Por qué? Porque ese espíritu de hacer justicia a quien sea. Él no está de acuerdo con ver injusticia y crueldad y opresión. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, es interesante que a Reuel, en un día es Reuel, en un momento es Reuel, en otro momento es Jetro. Este individuo, cuando usted busca, tiene busca información al respecto, este individuo tiene como 7 nombres diferentes. Pero aquí es Reuel y les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano a los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. O sea que no, tampoco pudieron reconocer que Moisés era un hebreo. Lo ven con un egipcio como pasó con José. ¿Por qué? Porque los egipcios no tenían barba, usualmente afeitaban bien cortito su cabello y lo más probable cuando salió corriendo con ropa egipcia, no tenía ropa de la que usaban los hebreos. Por lo tanto, cuando lo ven, piensa que es un egipcio. Y dice, y dijo a sus hijas en el verso 20, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. O sea que él se queda a morar. Él es adoptado por Reuel y por lo que él había hecho, la justicia que hizo con sus hijas, él le da una de ellas como esposa, que es Séfora. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. De nuevo, parecido a lo que pasó con José. Recuerden que los nombres de los hijos muchas veces se le daban nombre de acuerdo a una situación por la cual estaban pasando para conmemorar un evento, o más lógico es darle un nombre que tiene que ver con su futuro, con sus atributos, con sus acciones en el futuro. Aconteció que después de muchos días, cuando dice muchos días, estamos hablando de años. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Aquí te está dando a saber que hay un cambio de poder, que hay una transición. ¿Por qué? Porque cada vez que moría un faraón, traía caos a la nación. ¿Por qué? Porque ahora tienen que ver quién va a subir al trono. Tienen que ver si va a ser un momento de un rey bueno o un rey malo. Y además de eso, vemos que aquí ya Dios está escuchando el clamor que está subiendo de parte del pueblo. Verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. No es que Dios no sabía quién era, pero lo que te quiere dejar saber es que en ese momento ya él entiende que es tiempo de rescatar al pueblo. ¿Por qué? Por el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Capítulo 3. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, ¿ok? Aquí le llaman Jetro. Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios. Joreb es otro nombre para el monte Sinaí.
Y se le apareció el mensajero de Hashem, el mismo que peleó con Jacob, el mensajero del pacto, el Memra, el Logos, el Verbo, en una llama de fuego en medio de una zarza. Recuerden que el fuego es una de las manifestaciones visibles de Dios. ¿Por qué? Porque también lo vemos en el monte Sinaí. También lo vemos cuando las primeras ofrendas que se hacen en el tabernáculo, baja fuego del cielo, consume. También el fuego fue lo que consumió a los hijos de Aarón. O sea que el fuego es una forma en que Dios se manifiesta. Y dice que el mensajero de Hashem en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Imagínense ver ustedes algo, se está quemando, pero no se consume. Pues curioso al fin. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Hashem que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, dejándole saber que la presencia divina está ahí. Y tiene que estar descalzo. Recuerden que en el templo todos los servicios, todas las personas que entraban en el templo eran descalzos. ¿Por qué? Porque en esta cultura, cuando usted caminaba por un sitio en su calzado, usted estaba mostrando posesión. Por lo tanto, si este es un lugar santo, un espacio sagrado que ya Dios establece porque su presencia está ahí, no se puede usar zapatos, ningún tipo de calzado. ¿Para qué? Porque eso le pertenece a Dios, es un espacio sagrado, no le pertenece a nadie más. Por lo tanto, usted tiene que venir con los pies descalzos. Y dijo, verso 6, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué? Porque era costumbre en la cultura egipcia que nadie podía mirar a los dioses. Recuerden que ellos creían en muchos dioses y lo que hacían era que traían imágenes y esas imágenes representaban a esos dioses, pero aún a esas imágenes nadie las podía ver más que los sacerdotes y si acaso Faraón. La gente en común no podía mirarlo porque le infundían temor o de ser castigado por estos dioses. Lógico, sabemos que esos dioses paganos y esos ídolos pues no realmente no son nada. Pero Moisés, recuerden que fue criado en eso y su reacción cuando entiende que hay una presencia divina ahí, es esconderse, taparse por temor a que le suceda algo. Y dijo, verso 7, dijo luego Hashem, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, de todo lo feo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea que aquí Dios le da el plan completo de lo que se va a hacer. Y cuando describe que los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, recuerden que en este tiempo Egipto era una tierra donde fluía leche y miel. Era un imperio rico. Cuando habían hambruna, donde venía en este tiempo, donde venía la gente a buscar comida y agua, era Egipto. Y eso fue lo que sucedió con Abraham y fue lo que sucedió con Jacob. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte, donde mismo está Moisés, donde está la zarza, el mismo lugar donde ellos van a regresar,
que es el monte Sinaí, a estar en presencia de Dios como Dios le dice aquí. O sea, esa va a ser la señal de que eso va a suceder. No tan solo es la señal de que va a regresar a ese monte a servir a Dios, sino de que Dios también estará con él. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Recuerden que ya el pueblo de Israel llevan años aquí, por lo tanto ya ellos están acostumbrados a los dioses de Egipto, que son muchísimos. Por todo había un dios, el dios del río Nilo, el sol, la luna, la estrella, los animales, o sea, muchas cosas. Faraón mismo era un dios. Y ellos lo que entienden que cuando el nombre de un dios tenía que ver con la acción de ese dios, con lo que ese dios hacía, con los atributos de ese dios, con sus características. Por lo tanto, si le dice, quieren saber tu nombre, que ellos quieren saber cuál es tu acción, cuáles son tus acciones, cuáles son tus atributos. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Lógico, en el hebreo es las letras Yod, Hei, Vav, Hei. Lo que se traduce de una forma incorrecta Yahweh o Jehová o Yahvé. Recuerden que el nombre de Yod, Hei, Vav, Hei, nadie sabe cómo pronunciarlo, con excepción de los sacerdotes descendientes de Aarón, cuando estaban en el templo. Y lo más probable, pues ese nombre resurja cuando el templo esté reconstruido. Pero simplemente las letras Yod, Hei, Vav, Hei vienen derivado de un verbo que tiene que ver con eternidad. En otras palabras, está dando saber a Moisés que él es el Dios de todo tiempo, de ayer, de hoy, de mañana, el que existe, el eterno, el que no está limitado por tiempo ni espacio. Por lo tanto, tiene que ver con eternidad, con su presencia siempre presente. Además, en el verso 15 dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yod, Hei, Vav, Hei, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Y recuerden que Elohim tiene muchos nombres y cada nombre tiene que ver con un atributo o con una acción. Por ejemplo, el nombre Elohim tiene que ver con creación, tiene que ver con poder, con autoridad, mientras que el nombre de Hashem, Yod, Hei, Vav, Hei, está asociado con misericordia y justicia, que es lo que él va a hacer aquí con respecto al pueblo: tener justicia y misericordia para redimir al pueblo de Israel. Verso 16: ve y reúne los ancianos de Israel y diles: Hashem, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado. Recuerden que esas fueron las mismas palabras que José le dijo a sus hermanos: Dios los visitará. El término pakod en hebreo, esa era la señal del verdadero libertador del pueblo de Israel. Yo en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Porque recuerden que aquí el término visitar tiene que ver que vengo a donde ti para ver cómo estás, qué te hace falta, en qué te puedo ayudar, cuál es tu necesidad. Y he dicho, verso 17, yo sacaré de la aflicción de Egipto la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, de todo lo feo, una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás: Hashem, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos corbanot. Recuerden que no es sacrificios. Sacrificios es lo que se le ofrece a los dioses paganos. Es corbán o corbanot, ofrendas, para que ofrezcamos corbanot a Hashem nuestro Elohim. Mas yo sé que el rey de Egipto nos dejará ir, sino por mano fuerte.
Si usted, según vayamos leyendo, usted va a ver que se utiliza mucho el término mano fuerte. ¿Por qué? Porque aún en Egipto se entendía que Faraón tenía mano fuerte, que significa que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene fuerza. Por lo tanto, los mismos términos. Algo que tenemos que entender, que Dios va a utilizar términos y cosas que ellos entienden. No va a traerle algo nuevo, sino lo va a traer con la diferencia de que es conforme a como Hashem dicta. Pero ellos van a entender muchas cosas porque son términos que también se usan con respecto a Faraón. Por lo tanto, dice, no dejará por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano. O sea que aquí va a haber una competencia entre la mano de Faraón y la mano de Hashem. Y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a ver es una lucha entre Faraón como Dios de Egipto y Hashem como el Dios de Israel. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. O sea que le deja saber la finalidad desde un principio, lo que va a suceder, Dios les deja saber desde un principio. Capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Hashem. Y Hashem dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Recuerden que tiene una vara porque estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Pero la vara significa autoridad y poder. La vara también en hebreo significa tribu. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra. ¿Por qué una culebra? Recuerden que en Egipto las culebras las veían como un dios que protegía a Faraón. Por eso a Faraón uno lo veía con una cobra, sobre todo la cobra era la defensora de Faraón. Tenía que ver con protección, tenía que ver con sanidad. Aunque sí le temían, pero también entendía que era lo que aplacaba a los enemigos de Faraón. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Hashem a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Aquellos de ustedes que saben algo de las culebras, usted sabe que usted no toma una culebra por la cola. Usted tiene que agarrarla por la cabeza para tener control. Pero si la agarra por la cola, usted quedó frito ley. Por lo tanto, ¿qué hace? Que lo que le dice Dios a Moisés es todo contrario a lo que es conocido. Por lo tanto, él dice, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. O sea, la toma por la cola y se convierte en una vara. Algo que se sabe que no puede ser. ¿Okay? Porque las culebras se toman por la cabeza. Yo por mí, ni con una vara de aquí a allá a 1000 metros. Por mí sean lindas, feas, buenas, malas, no quiero ni una. Verso 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Hashem, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque uno no toma una culebra por la gola. Le dijo además Hashem, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. En otras palabras, tenía una aflicción de piel. Recuerden que la aflicción de piel aquí está asociado con impureza. Se le está dando saber que de un estado de impureza va a pasar a un estado de pureza. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, es aquí que se había vuelto como la otra carne, pura, pureza, tiene que ver con pureza. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, que es el río Nilo, y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y serán sangre en la tierra. ¿Por qué? Primero recuerden que el Nilo para ellos es el dador de vida. Ellos entendían que Egipto salió del Nilo.
No tan solo eso, ellos entendían que si el río se convertía en sangre era una mala señal, era una señal de que las cosas iban a tornarse malísimas. Por lo tanto, cuando él hace eso, el pueblo va a entender lo que significa. Entonces dijo Moisés a Hashem: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, dando a entender que tenía un problema físico para hablar. Y lo que tenemos que saber que por qué Moisés le dice esto a Hashem, porque los magos de Faraón, además de ser magos, eran personas que eran de un hablar perfecto, eran personas que tenían, como decimos en Puerto Rico, una labia para convencer a cualquiera de cualquier cosa. Eran personas educadas. Por lo tanto, aquí ya Moisés se siente cohibido, se siente inferior, sabe a lo que va a tenerse, porque recuerden que él fue criado en Egipto. Y Hashem le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Hashem. En otras palabras, mira, esto no tiene nada que ver con las fuerzas tuyas ni con tu poder natural. Yo soy el que va a estar haciendo las cosas. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Está diciendo: ay, tú vas a ir como profeta. Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Y si ustedes saben que la mayoría de los profetas que Dios llama, le hacen el mismo cuento: ay, no me envía a mí, envía a otro. Siempre uno está con el temor: ay, pero ¿por qué yo? Si yo no sirvo para nada, tanta gente por ahí. Recuerden que Dios usa siempre a aquellos que Él sabe que es Él el que se va a glorificar y no uno mismo. Entonces Hashem se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. O sea que Aarón va a ser como el profeta, hablar lo que le diga a Moisés. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. En otras palabras, ¿por qué? Porque el profeta es el que habla las palabras que Dios le da. El profeta no habla nada que no provenga de Dios. Por lo tanto, si Aarón va a hablar las palabras de Moisés, es como si fuera Dios, en el sentido de que Dios es el que pone las palabras en la boca al profeta. Dice: y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás la señal, o sea, la misma vara que él tenía, es la que él va a usar para hacer las señales que Dios le dijo. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Hashem a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, o sea, la vara con la cual había hecho los milagros. Es interesante que yo no sabía esto, que los egipcios nunca montaban en asno, nunca usaban asno como transportación, siempre usaban caballo o camello, pero nunca usaban un asno. Sin embargo, el asno, los burritos, era común entre los semitas usar un burrito. Dijo Hashem a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirá a Faraón: Hashem ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito, en otras palabras, el favorecido. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. O sea que Dios de nuevo aún a Faraón le está dejando saber la finalidad desde un comienzo. Y aconteció en el camino que en una posada Hashem le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre.
Así le dejó ir luego y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Esta frase aquí, muchas personas no están seguros de lo que significan, pero entre lo que podemos ver es que Moisés no había circuncidado a su hijo. Y recuerden que eso es parte del pacto. A los 8 días ese niño debió haber sido circuncidado. La circuncisión representa una transición, un cambio. Y él está pasando de aquí, de salir como profeta de Dios a redimir al pueblo de Israel. Tiene que estar primero su casa en pie o lista o preparada para entonces poder hacer lo que tiene que hacer. Y su mujer, sabia, viene y entiende que por qué Dios se le aparece y está en contra de Moisés. Ella inmediatamente circuncida a su niño y tira el prepucio a los pies de Moisés, dando a entender, recuerden que ya tiene sangre, el pacto tiene que haber sangre. O sea que está uniendo la circuncisión del niño con Moisés. Está preparando el camino de pacto, de circuncisión, para que entonces él pueda salir a hacer lo que Dios le ha pedido. ¿Por qué? Porque es un cambio, una transición. Y Hashem dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Hashem que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Hashem había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Hashem había visitado, de nuevo la palabra visitado, a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ellos al fin entienden que viene redención. Capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Hashem, Yod-Heh-Vav-Heh, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Hashem para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Hashem ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, desde un principio muestra soberbia, arrogancia, que no conocen. Yo imagino que uno de los comentarios dice que él tenía un libro con toda la lista de todos los dioses y está buscando. Aquí yo no veo a ningún Hashem. No, no lo conozco. ¿Por qué tengo que hacerle caso? Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos corbanot a Hashem nuestro Elohim para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Es interesante que conforme a la literatura de Egipto, Egipto dejaba ir a sus siervos o gente que vivían ahí a ofrecerle sacrificios a sus dioses, o sea, a seguir sus religiones. Sin embargo, al pueblo de Israel no deja que salgan a hacer adoración a Hashem. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Otras palabras, si ellos dejan de trabajar, siguen multiplicándose. Yo no puedo permitir que esta gente siga creciendo. Dice, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas, o sea que van a seguir multiplicándose. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, tenemos que entender que lo que eran capataces y lo que eran los cuadrilleros del pueblo eran judíos mismos, hebreos mismos, que estaban con ellos. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y si usted lee sobre Egipto, esto era como así construían. Usaban barro y lo mezclaban con algún tipo de paja para fortalecerlo y hacer aparte la construcción. Y eso se sabe si usted busca sobre la arqueología de Egipto, que era así. Pero que aquí ya no tienen la paja para mezclarla con el barro. Ahora tienen que buscar la paja, mezclarla, entonces hacer los ladrillos. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos corbanot a nuestro Elohim. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. O sea, aquí ya Faraón está aún más rebelde y más arrogante con el pueblo de Israel.
Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Ir vosotros y recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea que de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Imagínense si tenían que hacer, supongan que tenían que hacer 2,000 ladrillos diarios. Ahora tienen que salir a buscar la paja, recoger la paja de donde quiera que estaban, regresar, hacer el trabajo. No iban a tener tiempo ni de comer, ni de dormir, ni de estar con su familia. Verso 14, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dice, hacer el ladrillo y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos korbanot a Hashem. O sea, la crueldad, la injusticia, la opresión que él estaba teniendo sobre los hijos de Israel. Ir pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mira Hashem sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. O sea que entonces ahora las quejas es con Moisés y Aarón. Entonces Moisés se volvió a Hashem y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Entonces ahora Moisés es que le está dando queja a Dios. Como quien dice, porque usted tiene que pensar que quizás Moisés decía, pues si como Hashem está conmigo, yo voy de Faraón, le digo esto, él obedece, nos salimos y nos vamos. ¿Qué iba a hacer? Rapidito. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés creía que eso era rapidito, ir a entrar y salir y ya. Hashem respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. O sea, la misma mano fuerte que todo Egipto entendía que Faraón tenía, que era de poder, que era de autoridad, que era por encima de todos los dioses, yo le está diciendo, esa misma mano es la que los va a dejar ir a ustedes. Así que con eso terminamos la parashá de esta noche. Y recuerden que aquí ahora que comienza la competencia entre Dios, Faraón como Dios y el verdadero Dios de Israel. Así que vamos a tomar un momentito para preguntas